14 fallecidos y al menos 13 desaparecidos. Dejan los deslaves que afectaron a 10 provincias y provocaron la destrucción de vías, puentes y viviendas. Uno de los casos más trágicos ocurrió en Guamote, donde el aluvión se llevó un auto con sus 5 ocupantes. Por segundo día, el gobierno anunció apagones de última hora por daños en 3 hidroeléctricas tras las lluvias en la Amazonía y Sierra Centro, pero a las pocas horas los canceló. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, volvió a participar de forma presencial en una sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Pese a que está preso, durante el proceso permanecerá en la cárcel 4 de Quito. El gobierno mantiene aplazado el incremento de precios de las gasolinas extra y Ecopaís, y las mesas de diálogo con los transportistas tampoco se concreta. Militares se enfrentaron a tiros con una banda terrorista para recuperar 3 minas en Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Hay 2 detenidos y 3 muertos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desmanteló su gabinete de guerra y luego de que algunos de sus integrantes lo calificaran como un fracaso. 1.000 millones de unidades se venden anualmente del denominado teléfono tonto, un dispositivo que no tiene navegador de internet, correo electrónico ni redes sociales. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las noticias en Televistazo estelar en este inicio de semana, lunes 17 de junio. Empezamos con la actualización de los estragos invernales registrados en 10 provincias en las últimas horas y los problemas también con la generación eléctrica. Lluvias. Los daños se extienden. La cifra de fallecidos por el deslave en la parroquia Río Verde en Tungurahua aumenta. Los equipos de rescate trabajan en la zona afectada y la comunidad pide más ayuda de las autoridades. Francisco Garcés nos cuenta más de la situación en un nuevo informe. Este es el panorama en Río Verde, la zona cero del desastre provocado por un deslave que hasta la tarde de este lunes deja 11 fallecidos, 16 heridos y al menos 12 desaparecidos. Para llegar al sitio se deben atravesar 10 deslaves. La maquinaria de municipios y del Ministerio de Obras Públicas trabajaron para despejarlos y permitir que los equipos de asistencia lleguen al lugar. Esta es la zona cero del desastre que azotó el domingo a esta comunidad, la comunidad de Río Verde. Aquí donde nos encontramos había una fila de casas y ahora solamente quedan escombros. Prácticamente todo un barrio fue arrasado por el deslave. Más de 50 bomberos de Baños y de ciudades como Quito y Penipe y un número similar de policías y militares trabajan en la búsqueda de los desaparecidos. Un número inexacto de personas desaparecidas porque no tenemos conocimiento de si hay o no hay vehículos atrapados en el derrumbe. Hemos realizado sobrevuelos para ver que no exista peligro en la parte superior y poder trabajar. Hemos sectorizado ya la zona, estamos trabajando en 2 cuadrantes con 4 grupos de trabajo, trabajando cada 2 horas con relevos y se va a trabajar hasta realizar la limpieza total de la vía. El desastre tomó por sorpresa a los habitantes de esta comunidad de 40 familias. Varias casas ya no existen y los habitantes ayudan con lo que pueden para encontrar a sus vecinos en medio del lodo. Yo salí corriendo de mi casa, salí de 10 a 15 minutos, corrí y cuando yo regresé a ver venía el derrumbo, la avalancha venía totalmente. Yo solamente lo que pude ver es que un muchacho corría el muchacho y no pudo más porque se le fue. Yo pienso que fue una piedra tan grande que le botó al suelo. Lo único que yo vi es botar al suelo y yo pensé que ya venía contra nosotros todo porque el lodo bajaba, o sea, era imposible a poder contener y las piedras volaban de lado a lado, o sea, era... Un helicóptero de la policía y otro del ejército trasladaron a los heridos hasta Baños para recibir atención.
Los familiares de los fallecidos también empezaron a llegar al estadio de esa ciudad para recibir los cuerpos de las víctimas del desastre. Las fuertes lluvias también dejan daños en las provincias de Cañar, Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi, donde hubo desbordamientos de ríos y colapso de puentes. Carla Delgado describe la situación en esos territorios. En 10 provincias hubo daños por las lluvias del fin de semana. Una de las más afectadas, Pichincha, en donde el desbordamiento del río Guachalá en el cantón Cayambe dejó un panorama desolador. La crecida de este afluente tapó por completo a este complejo turístico, uno de los emprendimientos comunitarios de la zona. En estas imágenes se ve cómo era antes de que el río lo cubra todo. La corriente arrasó también con esta piscina de truchas. El río Pisque en la parroquia de Guayabamba también aumentó su caudal, dejando a la infraestructura de otro centro recreacional afectado. Esta mañana en el lugar se realizaron trabajos de reparación y el levantamiento del lodo. Solo se reportaron daños materiales. Desde el puente se puede ver aún la crecida del río. Las fuertes lluvias sorprendieron este domingo provocando la crecida del río Palitagua en Chimborazo. Como consecuencia, el puente Bailey colapsó. El incremento del caudal arrasó la infraestructura. No fue el único puente que sufrió daños. 7 más se destruyeron. La mayoría están en los accesos a las parroquias del Altar, Matus, Bilbao y Puela. El desbordamiento destruyó 4 viviendas y 57 personas fueron evacuadas. La tarde de este lunes, maquinaria removía el lodo y parte de la estructura del puente. La ministra de Inclusión Económica y Social explicó que se entregarán kits de ayuda humanitaria. Debido a las precipitaciones se desbordó el río Burgay en Biblián, provincia del Cañar, que también destruyó parte de la vegetación de las riberas. Árboles, arbustos y plantas fueron arrasados, mientras que el ECU 911 alertó del desbordamiento de otro río, el Cañar, en donde una persona quedó atrapada. Los bomberos la rescataron y los equipos de emergencia se mantienen en alerta. Para allá, jale, para allá. Un deslave en la quebrada del cantón Pangua, en la provincia de Cotopaxi, cubrió de lodo a una campesina de 82 años, mientras alimentaba a sus animales. Los esfuerzos de los comuneros no fueron suficientes para rescatarla con vida. 3 hidroeléctricas están paralizadas como consecuencia de las lluvias de este fin de semana en la Amazonía y Sierra Centro. El Ministerio de Energía justamente anunció apagones en varios puntos del país, pero horas después los canceló, informa Diego Cuenca. Son 3 hidroeléctricas paralizadas por las intensas lluvias del fin de semana. La primera fue Coca-Codo, que está en Napo. La fuerte precipitación aumentó el caudal del río Coca y levantó sedimentos que obligaron a apagar las turbinas de las 8 unidades de generación eléctrica, que tienen capacidad para producir 1.500 megavatios. Aunque retomaron el 1% de las operaciones, la cantidad de sedimentos no disminuyó. Y durante la tarde de ese lunes, el Ministerio de Energía, en un comunicado, indicó que nuevamente se vieron obligados a paralizar la producción de energía por completo. Pero 2 horas después, el ministro de esa cartera de Estado, en su cuenta de X, dijo que cancelaron los cortes de luz, a pesar de que las empresas eléctricas publicaron el cronograma de los cortes, que duraban hasta 2 horas. Otra hidroeléctrica afectada fue la central Agoyane, que está en el cantón Baños, en Tungurahua. Debido al incremento del caudal del río Pastaza, la casa de máquinas se inundó y se llenó de lodo. Eso causó que paren las operaciones de manera emergente, por lo que dejó de producir 160 megavatios con sus 2 unidades de generación. El ministro de Energía, Roberto Luque, explicó la magnitud de los daños. Paralizó sus actividades por ciertas filtraciones a la casa de máquinas que fueron importantes y una vez parada hemos decidido adelantar un mantenimiento que estaba previsto para la última semana de junio a esta semana, de tal manera que se hace trabajo de mantenimiento en Agoyán, en San Francisco, que estaban programadas para después. A su vez, Agoyán alimenta a la hidroeléctrica San Francisco, que también está en Baños, por lo que se vio obligada a paralizar sus 2 unidades que tienen capacidad para generar 230 megavatios. El mantenimiento de ambas centrales durará 7 días, según Luque. Para cubrir el déficit de las 3 centrales, el Ministerio de Energía activó todo el parque termoeléctrico y puso a consideración la compra de 400 megavatios a Colombia.
para las horas de mayor demanda, es decir, entre las 6 de la tarde y 10 de la noche. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, volvió a la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización gestionó que pueda participar en las sesiones de manera presencial. Mientras se da este proceso, permanecerá en la cárcel 4 de Quito. Patricio Díaz informa que su actitud incluso fue cuestionada. El expresidente de la Judicatura acudió por segunda vez al juicio político que en su contra realiza la Comisión de Fiscalización y en el que están también interpelados los exvocales Javier Muñoz, igualmente detenido, y Maribel Barreno. No es habitual que uno de los acusados, estando detenido, acuda a las fases del proceso de manera presencial. Antes lo hizo el exdefensor del pueblo Freddy Carrión y el excontralor Pablo Celi, que se presentó durante la audiencia de su defensa. Terán agradeció a la comisión por haber gestionado que puede estar durante su juicio. Él está preso en La Roca, en Guayaquil, y mientras se realiza su interpelación permanecerá en la cárcel 4 de Quito. Hemos remitido al SNAI la solicitud para que los dos procesados, conforme ellos soliciten, se hagan las coordinaciones respectivas. En el caso del señor Muñoz, él ha pedido la comparecencia virtual. Es un pedido expreso de él, y en el caso del señor Terán, él ha pedido la comparecencia presencial. El interpelante Jorge Peñafiel cuestiona a la comisión porque no se le pidió a Terán centrar su exposición al enjuiciamiento político. Dice que el exfuncionario habló de otros temas. Se le está permitiendo al señor Terán hablar elementos para fundamentar su defensa, no política, sino penal, precisamente en la búsqueda de generar algún nivel de show. Wilman Terán está acusado penalmente por delincuencia organizada en el caso Metástasis y de obstrucción a la justicia. El proceso en la Asamblea tiene como causal incumplimiento de funciones mientras fue presidente de la Judicatura. El juicio en la comisión está en la etapa de revisión de pruebas y se espera que concluya hasta la siguiente semana. Tras la negativa de la Asamblea para autorizar el enjuiciamiento penal contra Verónica Abad, el caso salió de la Corte Nacional y Fiscalía General. Volvió a una unidad de primera instancia. Este lunes, el fiscal pidió fecha para la vinculación de un colaborador de la vicepresidenta y el tipo penal se mantendrá en oferta de tráfico de influencias. Fabiola Santana con el informe. Daniel Redrován, asesor de la vicepresidenta Verónica Abad, será procesado este jueves en el caso Nene. La audiencia fue fijada este lunes por la jueza anticorrupción María Fernanda Castro, una vez que el expediente fue devuelto por la Corte Nacional, ya que la segunda mandataria no puede ser enjuiciada penalmente por ahora. Sin Abad vinculada, el delito por el cual será procesado su hijo Sebastián Barreiro sigue siendo oferta de tráfico de influencias, penado de 3 a 5 años de cárcel. Así, en un caso sin precedentes, un mismo hecho será investigado por separado y por diferentes tipos de delitos, porque desde el 25 de mayo de 2025, cuando finalice su periodo, la vicepresidenta podría ser procesada por concusión, delito cuya pena es de 3 a 7 años de cárcel. Todo dependerá del sucesor de la fiscal Diana Salazar, cuyo periodo termina en abril de 2025, un mes antes que el de Verónica Abad. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desmantela el gabinete de guerra creado en octubre para coordinar la respuesta militar tras el ataque terrorista del grupo Hamas. Ocurre tras la renuncia de 2 de los 6 integrantes que catalogaron la estrategia de Netanyahu como un fracaso. El dirigente siente además la presión del ejército, que activó pausas tácticas para la llegada de ayuda humanitaria, medida con la que Netanyahu no está de acuerdo. Oficialismo y oposición en Israel se unieron después del ataque terrorista de Hamas para coordinar la respuesta militar. Se creó un gobierno de emergencia y también un gabinete de guerra a pedido del exministro de Defensa Benny Gantz, quien hasta su renuncia la semana pasada fue uno de sus principales integrantes. Gantz había reclamado la falta de un camino claro y un plan para después de la guerra, y había dicho que el liderazgo de Netanyahu estaba impidiéndoles avanzar hacia la victoria real. Luego se marchó un aliado de Netanyahu, quien terminó por disolver el gabinete de guerra al decir que sin Gantz no tenía sentido mantenerlo.
Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, junto al Ministerio de Asuntos Estratégicos, tomarán ahora las decisiones más importantes. El primer ministro aseguró que los combates van a continuar. Se siente respaldado por los miembros más radicales de su gobierno, opuestos a cualquier forma de alto al fuego, justo cuando ayer el ejército anunciaba de manera indefinida la vigencia de pausas tácticas de varias horas al día en un trayecto de 12 kilómetros en el sur de la Franja de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Netanyahu enfrenta además una serie de manifestaciones, tanto por parte de grupos que le exigen más acción para lograr la liberación de todos los rehenes, como de opositores políticos que buscan un adelanto de las elecciones para antes de octubre, cuando la guerra en Gaza cumplirá un año. Torrenciales lluvias azotan el sureste de China, provocando deslizamientos de tierra y severas inundaciones. Al menos 4 personas murieron y 48.000 han quedado damnificadas. Merlis González con las imágenes de las últimas horas. Calles y ríos son lo mismo luego de las severas inundaciones en el sureste de China. Vehículos en plena ciudad fueron arrastrados por el agua, que en algunas zonas supera el metro de altura debido a los cauces desbordados tras las lluvias. Las zonas más afectadas han sido las provincias de Fujian, Guangdong y Guangxi. Ahí las autoridades activaron la alerta roja por el mal tiempo. Hay 48.000 damnificados, 36.000 de ellos fueron rescatados cuando quedaron atrapados en sus viviendas debido a las inundaciones. Pero estas no son el único problema. Centenares de deslizamientos de tierra han bloqueado carreteras, sepultado viviendas y aislado comunidades. Por ahora se reportan 4 fallecidos y 2 desaparecidos. Ola de calor amenaza a 12 estados en los Estados Unidos esta semana. Según el Centro de Predicción Meteorológica, algunas zonas tendrán las temperaturas más altas en décadas. Esto incluye a las principales áreas metropolitanas de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nueva York y Boston, en el centro y en el este del país. Mientras que en el oeste, desde Nuevo México y Arizona hasta Nevada y California, se eleva el riesgo de nuevos incendios forestales, como los que hasta este fin de semana provocaron la quema de casi 10.000 hectáreas de vegetación, incluso en los alrededores de Los Ángeles. El gobierno no tiene fecha para iniciar las mesas técnicas con los transportistas, tampoco para el anuncio de la reducción del subsidio a los combustibles para el transporte particular. Los gremios esperan que el diálogo se concrete esta semana, como lo informa Diana Bermeo. Reducir el subsidio a los combustibles y establecer un mecanismo de compensación para los transportistas es una carrera contrarreloj para el gobierno. Desde el Ministerio de Economía se informó que esta semana se hará el anuncio de la reducción de subsidios con montos y fechas para vehículos particulares. Para este lunes estaba previsto que se inicien las mesas técnicas con los representantes del transporte para concretar el sistema de compensación. No se realizaron. Tampoco el gobierno ha definido el lugar, hora y quiénes participarán como sus delegados en esas mesas. No hay nada oficial hasta el momento, es la respuesta que recibió Televistazo ante la consulta hecha al Ministerio de Gobierno. Tenemos entendido que estas mesas ya prácticamente están conformadas y que el día de mañana, martes, han de anunciar oficialmente. Está previsto que se conformen 3 mesas técnicas: seguridad en las carreteras, créditos productivos para el sector del transporte y una de coordinación entre instituciones gubernamentales como el SRI y la Agencia Nacional de Tránsito. El combustible es apenas el 20% de la canasta de operación del transportista, pero los otros insumos indudablemente van a subir de precio. Un nuevo punto de incertidumbre surge desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles. Están de acuerdo con la reducción de los subsidios, pero consideran un error que se pretenda imponer precios diferentes para la gasolina extra en la sierra y para la Ecopaís en la costa. Ambas son de 85 octanos. El gobierno analiza decretar un nuevo estado de excepción para mantener las operaciones militares contra los grupos delincuenciales. El Frente de Seguridad cuestionó a la Corte, que declaró inconstitucional el último decreto en 7 provincias y un cantón de la SUAY. Paul Romero con el informe. El gobierno insistirá con nuevos decretos de estado de excepción para continuar con el combate a las bandas criminales. Este lunes, los ministros del Frente de Seguridad cuestionaron a la Corte Constitucional, que el pasado viernes echó abajo el último estado de excepción por falta de argumentos en 7 provincias y un cantón.
Según el comandante de policía César Zapata, las operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y Policía permitieron reducir las muertes violentas en Manabí, de 17 asesinatos semanales a 8, y en el caso de Manta a 0. Además, realizaron 110 allanamientos sin orden judicial para detener a 125 integrantes de bandas delincuenciales, de los cuales 68 fueron a prisión. Esta es la justificación del gobierno para insistir con la misma estrategia, pese al segundo revés en la Corte Constitucional en 2 meses. El presidente de la República tiene su derecho a continuar, a presentar cuando a bien tenga nuevos decretos ejecutivos y solicitarle asimismo su pronunciamiento a la Corte Constitucional. La ministra Palencia señaló que el gobierno maneja otras alternativas para sostener las operaciones militares en las zonas de conflicto, pero evitó dar detalles de la estrategia oficial. El centro de operaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía se mantendrá en Manta y esta semana se incrementará el personal militar para intervenir en nuevas zonas de conflicto. Y también de equipamiento electrónico para detección de señales satelitales. La intervención del bloque de seguridad en Manabí obligó, según el jefe del Comando Conjunto, a las bandas criminales a desplazarse a otras provincias como Santo Domingo, Guayas, El Oro, Esmeraldas. El Consejo Nacional Electoral habilitó a 78 organizaciones políticas para participar en las elecciones de febrero del próximo año. 17 son nacionales. En la lista está Construye y el movimiento del presidente de la República, Daniel Noboa, ADN. Informa Adriana Bermeo. La nómina de organizaciones políticas para las elecciones de 2025 está lista. Son 78 entre partidos y movimientos. El Consejo Nacional Electoral cerró el registro para los comicios presidenciales y legislativos. 17 organizaciones son nacionales y son las únicas que podrán presentar candidatos a la presidencia. El movimiento ADN del presidente Daniel Noboa es el más nuevo. El CNE admitió su inscripción el pasado 23 de mayo. Tiene número 7, el mismo que usó su padre Álvaro Noboa con el PRIAN. En la lista también consta Construye, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral diera paso a la apelación de la sentencia que ordenó su cancelación por no presentar el informe económico del 2022. Quedan acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral como de ampliación y aclaración de lo últimamente resuelto por ellos, pero que en ningún caso va a afectar la resolución final. Van a poder participar en el próximo proceso. Otras organizaciones políticas que también podrán participar en las elecciones del 2025 son Movimiento Centro Democrático, Pueblo, Igualdad, Democracia, Revolución Ciudadana, Pachacutic, Democracia Sí, Creo, Amigo y Reto, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Partido Avanza, Izquierda Democrática, Partido Socialista Ecuatoriano y Suma. No existe acción legal pertinente ni a nivel del Consejo Nacional Electoral, ni a nivel del Tribunal Contencioso Electoral que pudiera afectar esta lista de organizaciones políticas. Las 61 organizaciones políticas de ámbito provincial solo podrán participar con candidatos a asambleístas. Con el pedido de autorización de enjuiciamiento a la vicepresidenta, se establecieron las fuerzas políticas en la Asamblea que negaron esa solicitud. El correísmo mantiene el poder para decidir temas que requieren 92 votos. Su cercanía con el Partido Social Cristiano y las coincidencias con Construye y piden los 70 votos para otras decisiones. Patricio Díaz con un análisis. El oficialismo en la Asamblea mostró sus limitaciones. La votación que buscaba autorizar el enjuiciamiento de la vicepresidenta Verónica Abad demostró hasta dónde puede llegar la bancada de ADN en los temas que interesan al gobierno. 41 votos. Es un promedio porque 2 de esos votos por lo general van y vienen de independientes o de quienes excepcionalmente se alejan de sus bancadas. Así el oficialismo necesita de otros bloques. Por ahora, los 9 independientes son los más cercanos, pero son impredecibles. Por lo que si en los próximos 6 meses quiere algo de gobernabilidad, tendría que buscar apoyo de otras organizaciones políticas. La relación con el Partido Social Cristiano está resquebrajada y eso se evidencia en votaciones y hasta en la misma comunicación. Antes, el presidente de la Asamblea y el oficialismo caminaban juntos en la agenda legislativa y hasta en los detalles de las sesiones. Hoy, la distancia llegó al punto de que ADN
creía que la sesión sobre la vicepresidenta era reservada, cuando no fue así. El socialcristianismo, alejado del oficialismo, creció de 16 a 19 votos. Y hay una legisladora más, entre que sí y que no, con quien hacen 20. Pero el principal golpeado por el crecimiento de ADN y del Partido Social Cristiano es Construye. Después del primer golpe oficialista se quedaron con 19 y hoy son 16. La pugna con el presidente y el ministro de gobierno hace que no haya vuelta atrás en declararse oposición. Y entre correísmo y oficialismo las cosas son aún más tensas. Los 46 votos de la Revolución Ciudadana impiden cualquier decisión importante que quiera el Ejecutivo. Enmiendas, vetos, el levantamiento de la inmunidad de la vicepresidenta e incluso si quieren un juicio político contra la funcionaria. Sin RC, no se pueden alcanzar los 92 votos necesarios. Pachacutic es más cercano al correísmo y por lo tanto tampoco se cuenta con sus 5 legisladoras. Aunque Fabiola San Martín sí estuvo de acuerdo con enjuiciar a Abad. Así está el mapa político de la Asamblea, con un oficialismo aislado, rodeado de una mayoría que ya piensa en la campaña 2025. El presidente ruso Vladimir Putin inicia mañana una gira de 2 días a Corea del Norte y se reunirá con el líder de ese país, Kim Jong-un. Estados Unidos dijo que la profundización de relaciones entre esas naciones preocupa, no solo por el peso en la guerra en Ucrania, sino por cómo podría afectar la seguridad en la península coreana. El líder norcoreano Kim Jong-un visitó Rusia en septiembre, recorrió una serie de instalaciones militares y pronto se habló de una alianza armamentista. Funcionarios de ambos países dijeron que habían discutido el impulso de los lazos de defensa, pero sin hablar de pasos específicos. Y ahora es Vladimir Putin quien desde mañana y hasta el miércoles responde al viaje de Kim Jong-un. Putin regresa a Corea del Norte 24 años después de su primer viaje. Fue en el año 2000, luego de su primera elección como presidente, cuando se reunió en Pyongyang, la capital, con el entonces líder supremo Kim Jong-il, padre del actual gobernante. Estados Unidos mira con recelo este encuentro, pues al mismo tiempo que mantiene una confrontación con Rusia por la invasión a Ucrania, tiene otra con Corea del Norte por su programa nuclear. John Kirby, vocero del Departamento de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo: Sabemos que los misiles balísticos norcoreanos todavía se utilizan para alcanzar objetivos ucranianos, pero además una reciprocidad aquí puede afectar la seguridad en la península de Corea, pues Corea del Sur ve como una amenaza permanente el lanzamiento de misiles de prueba de Corea del Norte. Y ahora, Vladimir Putin y Kim Jong-un firmarán un nuevo acuerdo de asociación estratégica. El primer debate presidencial en Estados Unidos será sin público. El presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump se enfrentarán el jueves 27 de junio en un programa de la cadena CNN ante 2 moderadores. Pero la organización determinó que no habrá invitados en el estudio en Atlanta. Biden, de 81 años, irá la próxima semana a la residencia de Camp David en Maryland, donde recibirá entrenamiento para el debate, mientras que Trump, que acaba de cumplir 78 años, se preparará con entrevistas en medios y reuniones con el Comité Nacional del Partido Republicano. La edad de los candidatos, sus visiones sobre la economía, el aborto, la migración, la política internacional y las condenas por delitos penales contra Trump pueden determinar la preferencia del electorado, que está prácticamente empatado según las encuestas. 64 migrantes afganos, sirios, iraníes e iraquíes desaparecieron luego del naufragio del velero en el que navegaban desde Turquía rumbo a Europa. Los restos de la embarcación fueron localizados a 200 kilómetros de la costa italiana. Equipos de salvamento rescataron a 12 personas y las llevaron a un puerto en la región de Calabria. Una mujer murió en el trayecto. Los demás fueron sometidos a exámenes médicos y atención de emergencia al sufrir golpes y fracturas. Sobrevivientes dijeron que hubo una explosión e incendio a bordo. Los barcos de guerra y el submarino de propulsión nuclear que llegaron a Cuba el 12 de junio emprendieron viaje de regreso a Rusia. La visita fue parte de una práctica de unidades navales entre países amigos durante los días en que el canciller cubano estuvo de gira en Moscú. Decenas de personas pudieron recorrer parte de la fragata Gerskov,
Las naves habían participado de ejercicios militares en el Atlántico, un simulacro del que Estados Unidos estuvo pendiente. Tanto Rusia como Cuba insistieron en que las naves no eran una amenaza para Estados Unidos y que no estaban equipadas con armas atómicas. Un festival de luces y drones se dio en pleno desierto en China. La idea fue impulsar la ciudad de Dunhuang como destino turístico al que pueden llegar los amantes de la tecnología y de la naturaleza. Un lago cristalino, un castillo ancestral y una antigua ruta de la seda fueron el escenario perfecto para un espectáculo que mezcló lo tradicional y la tecnología en China. Fue una experiencia novedosa para los visitantes de Dunhuang, en el noroeste de ese país, que además disfrutaron de un concierto y una proyección de luces bajo las estrellas. El show incluyó drones con patrones inspirados en el famoso lago en forma de media luna, así como camellos y otros símbolos distintivos de la cultura local. Dunhuang se muestra así como un popular atractivo turístico en el gigante asiático para los amantes de los espectáculos tecnológicos y la naturaleza. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército mantiene millonarios contratos con varias instituciones del Estado. La entidad militar cambió de comandante en medio de la investigación abierta por el caso Purga. Paul Romero con el informe. Con nuevo comandante al mando, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene 7 millonarios contratos con el Estado. La institución es investigada en el caso Purga, por el que fueron procesados 2 excomandantes y 2 exfuncionarios. El contrato más importante es con Petroecuador por $90 millones para la construcción, seguridad, variantes del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y el poliducto. Otro contrato es por obras de emergencia sobre el río Pano, en donde se construyen 3 puentes de 300 metros y una red vial de conexión en la provincia de Morona, Santiago, por $18 millones. Los trabajos complementarios en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que incluye el revestimiento de un túnel de 8 kilómetros, protección de los muros del embalse, entre otras obras, por $18 millones. Es un reto ingenieril. Estamos trabajando particularmente en el sector de la presa, en el túnel, y vamos a entregar este proyecto tan importante para el país a finales del mes de octubre, de tal manera que SELEC pueda hacer ya las pruebas del circuito hídrico. En las próximas semanas iniciará el trabajo de construcción de las nuevas vías a los cerros Montecristi y San Isidro en Manabí para la instalación de radares, plataformas y equipos electrónicos por $15 millones. Además de la reconstrucción de la red vial en la provincia de Esmeraldas entre Quinindé, San Lorenzo y Lita por $3 millones. La investigación judicial al Cuerpo de Ingenieros por el caso Purga no ha suspendido los contratos firmados con el resto de instituciones. Los trabajos que he detallado el día de hoy son muestras de ello. Estamos prestos para poder entregar toda la información y seguro que la verdad saldrá a relucir en este proyecto. Entre las obras entregadas de este año están el puente Delta sobre el Río Blanco y las nuevas instalaciones de la Brigada de Caballería Manabí, que superan los $4 millones. Una exposición cultural, una obra de teatro de suspenso y un show de flamenco son las actividades artísticas para Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con las fechas de estas propuestas. ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto ella así? Se ha puesto así sola, señor. Ha llegado un inspector. Es la adaptación de la obra británica de John Priestley de 1946, que se presentará en el Teatro Victoria en Quito del 20 al 23 de junio. Una familia de clase alta celebra el compromiso de su hija, cuando un inspector de la policía interrumpe la reunión porque investiga el asesinato de una joven. 7 actores participan en la propuesta de suspenso de 1 hora. Las funciones serán a las 7:30 de la noche. 4 artistas al ritmo de la guitarra, el cajón, canto y baile presentarán las tradicionales fiestas de Sevilla, España. Sin promesa nos marchamos, ni me obligan ni te obligo. Los asistentes podrán bailar como parte de la propuesta que se realiza por 2º año en el Hotel Hilton Colón. Los shows serán de martes a sábado a las 7 de la noche hasta el 30 de junio.
Destejiendo miradas, puntadas que cuentan historias de vidas migrantes. Es la propuesta de arte textil, ganador de los fondos concursables 2024 de la Dirección de Cultura de Cuenca, que se exhibe en la Casa Patrimonial Municipal de Las Posadas. Bordados con telas, hilos y lana, se expondrán de forma gratuita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, hasta el 28 de junio. El martes 11 de junio, Televistazo informó sobre el crecimiento del bloque oficialista en la Asamblea Nacional. Con base en un pronunciamiento del movimiento Construye, se mencionó a la legisladora Alexandra Castillo como una de las más recientes incorporaciones de la bancada de Acción Democrática Nacional. Pese a que dicha información fue incluso corroborada por Televistazo con fuentes de ADN, la asambleísta Castillo aclara que, si bien se mantiene apartada de Construye, no ha tomado la decisión de incorporarse a otro bloque legislativo. Militares se enfrentaron con integrantes de una organización delincuencial en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay y recuperaron 3 minas. 2 personas fueron detenidas, como informa Merlin Ochoa. Es la comunidad Bellarrica del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, donde viven 3.000 personas. La mañana del domingo el ejército llegó para recuperar 3 minas que, según las investigaciones, eran controladas por el grupo delictivo identificado como los Lobos Box. ¡Cobra, cobra! Los uniformados fueron recibidos a bala. En ese momento ingresó un carro Cobra que servía de escudo. Las minas están en la cima de la montaña. Desde ahí disparaban los delincuentes, algunos con fusiles, filas arriba, a los militares que subían a pie. El enfrentamiento duró más de media hora. Los militares y policías ingresaron a las instalaciones mineras. Algunas personas fueron colocadas en el piso boca abajo, pero los militares no explicaron por qué solo 2 hombres fueron detenidos. Los agentes además decomisaron 6 armas, entre ellas una subametralladora, 5 alimentadoras, 755 municiones, 18 explosivos y celulares. Ecoavisa tuvo acceso a un informe que indica que el grupo Los Lobos Box tenía el control de la mina desde las 11 de la noche del sábado, cuando 25 hombres ingresaron y se enfrentaron con los trabajadores y guardias de seguridad. 3 personas murieron. Aún no se determina quiénes son los fallecidos y tampoco está clara cuál es la relación entre los Lobos Box y el grupo Los Lobos, identificado previamente por el gobierno como terrorista. La Armada decomisó 1,5 toneladas de droga en el mar de las Islas Galápagos. La operación se ejecutó a 250 millas de la isla San Cristóbal. Paul Romero con más detalles de esta incautación. El bloque de seguridad decomisó 1,5 toneladas de droga en la denominada Ruta del Pacífico, cerca de las Islas Galápagos. La intervención, coordinada con la policía y la fiscalía, fue realizada este domingo por la Armada a 258 millas náuticas de la isla San Cristóbal y 350 millas del continente. La droga, distribuida en 40 bultos de yute y decenas de paquetes con las letras SOS, fue detectada en una panga de nombre Karina 2. 3 tripulantes fueron detenidos. Se decomisaron 24 tanques de combustible de 50 litros cada uno. Según la Armada, la droga incautada está valorada en $30 millones en el mercado norteamericano y 60 millones en el mercado europeo. Este decomiso se realizó 20 días después de la operación ejecutada en coordinación con Estados Unidos. Entonces se incautaron 126 bultos de cocaína en un semisumergible cerca de San Cristóbal. En ese operativo se hundió la lancha guardacostas de la Armada y el semisumergible. Este caso está siendo investigado para saber las causas del naufragio. En alta mar, desde enero, se han incautado más de 70 toneladas de droga. El abogado Hugo Lara, procesado en el caso Plaga, reveló un entramado de corrupción judicial que benefició a delincuentes imputados hasta por violación sexual y pornografía infantil. También a Jorge Glass, Daniel Salcedo y al narcotraficante Leandro Norero. Jacqueline Rodas con los detalles de este testimonio anticipado. El complejo judicial norte de Quito tuvo resguardo militar y policial y no hubo acceso a la sala de audiencia.
El juez tampoco permitió que pase la prensa para escuchar el testimonio anticipado de Hugo Alexander Lara Olmos, uno de los procesados del caso Plaga. Lo que dijo se conoció mediante la fiscalía. Lara es un joven abogado que trabajó para Cristian Romero, actualmente prófugo y procesado en el caso Metástasis, quien defendió al narcotraficante Leandro Norero, a Jorge Glass, a Daniel Salcedo y a la familia Bucaram. Contó cómo su jefe fraguaba acciones constitucionales y sobornaba a jueces para conseguir la libertad de delincuentes. Buscaba las provincias más remotas, los convencía y les pagaba. En Balsas, el juez Eleuterio Aguilar, quien devolvió la pensión vitalicia a Jorge Glass, le dio la devolución y la liberación de las cuentas de Daniel Salcedo. Creo que pagaron $10,000. También dio detalles del polémico habeas corpus concedido a Glass y Salcedo en agosto de 2022. Necesitaban un juez suicida que haya querido retirarse o recibir dinero por una decisión contraria a derecho. Era Vani Molina. El juez dijo que presenten la acción a través de una tercera persona, un sentenciado por asesinato. A esa causa ya constituida se presentaron Daniel Salcedo y Jorge Glass. Me ofrecieron $2,000 por la audiencia. Casi me cuesta la vida porque en medios dijeron que los abogados de Norero también eran abogados del correísmo. Eso causó que Norero reclame. Cristian Romero logró calmar a Leandro. El testimonio duró casi 4 horas. Hugo Lara no solo relató casos conocidos. Dijo que Romero negoció acciones constitucionales para liberar a procesados por pornografía infantil, tráfico de migrantes y violación sexual. Compró a médicos para que certifiquen enfermedades falsas, a abogados del SNAI para que no apelen. Eliminaba evidencias y cuando conseguía las sentencias amañadas se encargaba de que no aparezcan en el sistema público de la función judicial. También usó testigos falsos con la identidad de fallecidos para que se presenten en causas de Norero. Según Lara, Romero tenía injerencia en las cortes de Cotopaxi, Santo Domingo y también consiguió sentencias de casación en la Corte Nacional de Justicia. Cristian Romero se jactaba que Wilman Terán era su mentor. Tenía fotos con él en una piscina y decía: Wilman es mi taita en la Corte Nacional, él me acolita en todo allá. ¿Con qué jueces de la Corte Nacional tenía relación Cristian Romero? Tenía afinidad con muchas personas. Era amigo de Richard Villagómez, el doctor Felipe Córdoba que le daba clases en la maestría, Byron Guillén. Con esos jueces decía que se llevaba bien. Hugo Lara testificó que Cristian Romero tenía entre sus clientes a policías que luego le daban seguridad, que cargaba dinero en cartones y maletas y que presenció la recepción de $200,000 en un cartón que contenía una cocineta con doble fondo. Fandet lo firme, como bautizó Cristian Romero a su buffet, creció y se hizo próspero con los años. Lara cuenta que tuvo que contratar más abogados para cubrir todos los casos. Además de Quito y Riobamba, atendía clientes de Guayaquil, Loja y Cuenca. La racha terminó en diciembre de 2023. Sus causas quedaron a medias porque estalló el caso Metástasis. Romero ahora está en la clandestinidad. El gobierno advierte que las investigaciones sobre la vicepresidenta Verónica Abad no se detendrán pese a la negativa de la Asamblea Nacional para proceder con su enjuiciamiento penal. Asegura que existe una denuncia de empresarios que afirman que la vicepresidenta de la República recibió dinero. Ella ha optado por el silencio, como lo informa Fabiola Santana. El gobierno al fin revela el motivo que, según Arturo Félix, secretario de la Administración, provocó el distanciamiento de Daniel Noboa con la vicepresidenta Verónica Abad. En una entrevista con El Universo dijo que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre del gobierno y que esas denuncias no escalaron a lo judicial para no manchar a las empresas. Así, el gobierno mantiene la campaña que disparó contra la segunda mandataria tras la negativa de su enjuiciamiento penal por parte de la Asamblea. Arturo Félix dijo que las investigaciones no van a parar y saldrán nuevas cosas contra ella. Más allá de esas declaraciones que Televistazo buscó ampliar sin tener respuestas del secretario, los tiempos avanzan y no los demás escenarios que podrían terminar con la posibilidad del reemplazo. En el Tribunal Contencioso Electoral más bien hubo un revés. Este lunes el juez Fernando Muñoz archivó la denuncia del consejero de Participación Ciudadana Juan Esteban Guardera
carreras contra la vicepresidenta por hacer campaña anticipada cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca. La resolución es apelable. La Procuraduría General tampoco ha respondido la consulta de Noboa sobre si es necesario pedir licencia para hacer campaña para las elecciones de 2025, tomando en cuenta que llegó a completar un periodo y no se trata de una reelección. Finalmente, el escenario de un juicio político en la Asamblea se mantiene, aunque ahora el gobierno sabe que no tiene los votos. Verónica Abad, quien ha optado por el silencio desde el viernes, no ha respondido la última acusación del secretario de la administración. Una familia de 5 miembros fue arrastrada por un aluvión en el cantón Guamote, en la provincia de Chimborazo. 3 de ellos murieron y 1 está desaparecido. Cerca de 80 personas al momento ejecutan las tareas de búsqueda. Fue a las 2 de la tarde de este lunes cuando los operadores de una grúa y una retroexcavadora lograron extraer de una quebrada el automóvil que fue arrastrado por un aluvión en la parroquia Cebadas, en la vía Guamote-Macas, provincia de Chimborazo. La maniobra tomó 4 horas debido al continuo flujo de lodo, palos y escombros hacia la quebrada. Dentro del vehículo encontraron el cuerpo de Misael Icuy, sargento primero de las Fuerzas Armadas, que viajaba de Tena a Riobamba junto a su esposa, 2 hijos y una sobrina. Según la policía, fueron sorprendidos por la fuerza del agua a las 2 de la madrugada, cuando la lluvia provocó el desbordamiento del río Gualiñac. Cerca de las 17 horas localizaron los cuerpos de María Grefa, de 44 años, y Karina Grefa, de 19, a 1 kilómetro de la quebrada. 50 rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Guamote, Riobamba y las Fuerzas Armadas, junto a 30 habitantes, forman parte del operativo de búsqueda que continúa para encontrar a Dries Lecuy, de 5 años. Hasta ahora el único sobreviviente es el hijo de 25 años de la pareja fallecida. En el vehículo 5 ocupantes, de los 5, un ocupante del vehículo sale a empujar el vehículo. En eso es que la creciente de lodo lo arrastra hacia el barranco. La fuerte lluvia en Cebadas ha provocado daños en 148 kilómetros de la parroquia, dejando al menos 12 comunidades aisladas, sobre todo en la zona alta. Necesitamos más apoyo porque son varios lugares que están afectados y prácticamente los centros muy grandes están aquí. Por ahora la vía Riobamba-Guamote-Macas permanecerá cerrada. La vía Quito-Lago Agrio resultó también afectada por una serie de derrumbes. A esta hora ya fue habilitada, mientras la crecida de los ríos afectó al sector productivo en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Diego Puente informa que 2 parroquias fueron también declaradas en emergencia. El paso por la vía Quito-Lago Agrio está interrumpido desde Papayacta hasta Baeza. El cierre vial sorprendió a conductores que quedaron atrapados. Hubo filas de vehículos que se extendieron 2 kilómetros. Los cierres se dieron por más de 6 derrumbes, los más grandes en los sectores de Maspa y en el Laurel, en Quijos, provincia de Napo. Maquinaria del Ministerio de Transporte, de la Prefectura y de distintos municipios trabajan para despejar las vías mientras lodo, agua y piedras continúan bajando por las laderas. Los mayores daños se registraron en el cantón El Chaco, en Napo. En Oyacachi, la crecida del río con el mismo nombre causó la pérdida de cerca del 80% de la producción de truchas. También afectó las piscinas termales de la comunidad. Las parroquias Sardinas y Santa Rosa, también en El Chaco, fueron declaradas en emergencia sanitaria por la alcaldía. En Sardinas, una quebrada se desbordó y provocó daños en Escuela México y en viviendas particulares. El río arrasó con animales. Unos 15 cabezas de ganado que están perdidos, los chanchos, las aves que tenían. En Santa Rosa, la fuerza de la crecida rompió el sistema de agua potable y dejó sin el servicio a 500 personas. La fuerza del agua también destruyó el puente sobre el río Coca en San Carlos, afectando a 350 familias. Pero ¿cuál es el balance total en materia de vialidad? 10 carreteras de 7 provincias todavía presentan daños luego de los deslizamientos y el desbordamiento de ríos ocurridos desde el fin de semana. 5 vías están cerradas al tránsito vehicular, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las fuertes lluvias del fin de semana han dejado estragos en las carreteras del país. En la vía Baños-Puyo ocurrieron 19 deslizamientos de tierra y socavones a lo largo de 26 kilómetros. Según el Ministerio de Transporte, maquinaria despeja los escombros por tramos. Sin embargo, la vía permanece cerrada. La ruta alterna es La Baños-Ambato, Quito-Baeza, Tena-Puyo, un desvío de más de 8 horas en auto. Mientras en Sucumbíos, la vía Lumbaqui, La Bonita, Julio Andrade
está cerrada por deslizamientos en los kilómetros 50, 68 y 78. Los conductores deberán desviarse hasta Quito si quieren viajar entre ambos puntos. En Morona, Santiago, las lluvias aumentaron el caudal del río Upano, inhabilitando la carretera Macaspuyo. Y en Azuay está cerrada la vía Paute Méndez por deslaves, por lo que se recomienda tomar la Paute Gualaceo Méndez. Las rutas Cuenca-Girón Pasaje y Cuenca-Molleturo El Empalme están parcialmente habilitadas luego de deslizamientos. En Santo Domingo de los Áchilas, la ruta Loac-Santo Domingo tiene problemas en el kilómetro 91, ya que las precipitaciones causaron la creciente del río Guarracil, afectando la estructura del puente. El paso está cerrado al tránsito vehicular y se debe usar la alternativa Santo Domingo-Los Bancos a Loac. Mientras en Napo se abrió el paso nuevamente, pero de manera parcial, en la Y de Baeza hasta la Y de Narupa y la Y de Baeza El Reventador. La remoción de escombros continúa. Y el Ministerio de Educación decidió mantener de manera indefinida las clases no presenciales en unidades educativas de 7 cantones de las provincias afectadas por las fuertes lluvias de este último fin de semana. Según esa cartera de Estado, no hay daños directos en cuanto a la estructura de escuelas y colegios, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este lunes el Ministerio de Educación hizo una evaluación en las unidades educativas de Chimborazo, Azuay, Cañar, Tungurahua y Napo, provincias que fueron afectadas por las lluvias que se dieron desde el fin de semana. La cartera de Estado informó que las escuelas y colegios analizados no presentan daños en su infraestructura. Sin embargo, sí hay problemas funcionales, lo que complica el acceso de estudiantes y docentes a estos establecimientos, por lo que el ministerio decidió mantener las clases virtuales por tiempo indefinido, hasta que se garantice la seguridad de la comunidad educativa. Esta medida regirá para las unidades educativas de los cantones Chambo y Penipe en Chimborazo y las del cantón Baños en Tungurahua. También se incluye en Napo a las escuelas México, 12 de febrero, Daniel González, Adolfo Becker y Padre Rafael Ferrer en el cantón El Chaco y los planteles Quisquís y Manuel Villavicencio en Quijos. Se suman las unidades educativas Amaluce y Las Palmas en el cantón Sevilla de Oro en Azuay y en Azogues, provincia de Cañar, la unidad educativa Mariscal Antonio José de Sucre. El Ministerio de Educación aseguró que garantizará la continuidad de las clases virtuales. Jóvenes de 25 a 35 años de edad son los principales clientes de los celulares no inteligentes. Se trata de una nueva apuesta tecnológica que busca reducir la ansiedad. Ahora, este producto gana terreno en Estados Unidos y también en Reino Unido. Valeria Navarro explica por qué razón. Usuarios que no desean recibir exceso de información ya tienen un teléfono a su medida. Es un teléfono no inteligente, básico, minimalista, sin WhatsApp ni Facebook. Su pantalla viene en blanco y negro. L'iPhone es la empresa estadounidense que ofrece este tipo de celulares que reproducen música, hacen llamadas, envían mensajes y tiene Bluetooth. No tiene redes sociales, correo electrónico ni navegador a Internet. El dispositivo se creó como un teléfono secundario, pero la mitad de clientes lo están usando como un dispositivo principal. Sorpresivamente, son jóvenes de 25 a 35 años que buscan evitar el estrés y la ansiedad que generan las notificaciones. Además, no quieren entregar sus datos. Empresas como Nokia volvieron a lanzar modelos antiguos y han tenido éxito en sus ventas. En Reino Unido, 1 de cada 10 personas usa este tipo de teléfono. Según un informe de la firma SEMrush, las búsquedas en Google sobre estos aparatos conocidos como teléfonos tontos aumentaron en un 89%, 1.000 millones de unidades. Se venden cada año. La fiesta continental. Motociclistas de Carchi impulsan la modalidad de competencia denominada Velo Tierra. Se trata de una carrera cuyos pilotos alcanzan hasta 100 kilómetros por hora. La habilidad de conducción en campo travieso es un reto que enfrentan quienes practican este deporte. Veamos.
La velocidad y la adrenalina del motociclismo en campo travieso deslumbraron en la comunidad Chapués a 10 kilómetros de Tulcán con la competencia campestre de motos. Un campeonato con el que 30 pilotos de Carchi y Nariño, Colombia, buscaron impulsar la modalidad velotierra, es decir, carreras en pistas de terreno inestable, pero sin obstáculos, a diferencia del motocross. La tierra salpicó al ritmo de los motores a lo largo de un camino de 2 kilómetros. Los motociclistas se dividieron en 3 categorías: chinas A, B y fuerza libre, de acuerdo al cilindraje del vehículo y sus años de experiencia. En grupos de entre 7 y 10 participantes arrancaron. Los pilotos cumplieron un circuito de 10 vueltas. Cada una debía ejecutarse en menos de 3 minutos, alcanzando así una velocidad de 100 kilómetros por hora. La pista irregular de lodo fue el mayor reto. Hubo varios resbalones, aunque de inmediato los motociclistas retomaban el trayecto. Esto es un deporte que lo llevamos en la sangre. Sebastián Oviedo de Nariño logró la vuelta más rápida del campeonato con un tiempo mínimo de 1 minuto y medio. En tanto, Pablo Chamorro de Tulcán fue el más veloz de la categoría chinas A, alcanzando vueltas en 2 minutos. El clima también estuvo bueno, mojado, húmedo, para ponerle un poquito más de adrenalina. Esta es la segunda competencia de velotierra que se realiza en Carchi. El Club Básico Deportivo Chicos Buenos y Monster Motoclub de Tulcán promovieron este deporte y entregaron premios económicos a los ganadores. Asombrosas fotografías del océano recorren el mundo. Animales marinos y buceadores son los protagonistas de este álbum publicado en la BBC. Incluso se puede apreciar al animal más grande del mundo, que mide casi 30 metros. Valeria Navarro nos muestra las imágenes. Una buceadora nadando junto a delfines en medio de un mar azul y turquesa en las Bahamas es la principal fotografía que recoge la BBC del trabajo de la tailandesa Pierre Nirandara sobre paisajes marinos que inspiran a cuidar los océanos. El mar también se pinta de otros colores. En medio de un fondo negro resaltan cientos de mantarrayas en el mar Cortés de México. Son grises, a excepción de la central, que en su parte inferior luce un color rojizo. En Sudáfrica, tiburones se alimentan en medio de los bancos de sardinas. Alrededor, cientos de microorganismos brillan como si fueran estrellas. Las sardinas propician el viaje migratorio más grande de biomasa del mundo, y los delfines los acompañan. En medio de un azul oscuro de las profundidades del Océano Pacífico, aparece una enorme ballena azul con 29 metros de largo. Es el animal más grande del mundo. En el reino de Tonga, en Oceanía, una buceadora a pulmón emerge de las profundidades de una cueva de peces brillantes. 2 ballenas jorobadas navegando tranquilas en el Pacífico Sur aparecen debajo de la superficie del agua. Sus colores negro y blanco y las texturas de su piel resaltan en esta fotografía. Galápagos forma parte del álbum. En medio del mar hay cientos de siluetas de tiburones martillos. 2 cachalotes, uno nadando al ras de la superficie y otro sumergiéndose a las profundidades, aparecen en la Reserva Marina de República Dominicana. Pero no solo lo grande asombra. En Taiwán, diminutos peces aparecen debajo de una campana de medusa, revelando una escena única y maravillosa. El Instituto de Meteorología pronostica lluvias para este martes en zonas de la sierra como Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Chimborazo y Tungurahua. Las precipitaciones serán principalmente en horas de la tarde, también en la Amazonía, en provincias como Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Gracias por su sintonía de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo, Verónica Saraos, viuda de Fernando Villavicencio, para analizar los 2 informes del legislativo sobre el crimen. También Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transporte Ecuatoriano, para tratar sobre el bloqueo con el diálogo con el gobierno por la reducción del subsidio a las gasolinas. Los esperamos a partir de las 5:55 de la mañana en la primera emisión de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.